Bueno, vamos a meternos en uno de los temas de la jornada para entender, o al menos quizás sea demasiado ambicioso entender, ¿no? Sí. Intentar entender qué puede pasar por la mente de una persona para cometer los actos tremendos, como lo que ha sucedido en Tres Arroyos, matar a las dos criaturas, matar a su mujer y después suicidarse. Claramente una persona fuera de sí, ¿no? Absolutamente fuera de eje. Laura Maiocchi está en el móvil con un profesional de la salud, ese es el psiquiatra Milano. Laura, te escuchamos. Bueno, estábamos hablando precisamente de las mismas preguntas que se están haciendo ustedes en el piso, las estábamos haciendo al doctor, se las estábamos trasladando. ¿Cómo entender, no? ¿Cómo tratar de meternos en esa lógica? Sí es, doctor, que hay una lógica. Estábamos hablando del caso Tres Arroyos, pero en realidad yo creo que la idea fundamental es reflexionar acerca de la salud mental, ¿verdad? Y qué rol debe cumplir la sociedad, nosotros los medios. Bueno, usted es un psiquiatra forense, un médico legista, con lo cual me imagino estará topándose o estará acostumbrado, no digo por supuesto que ha naturalizado, pero sí desde su rol, desde su profesión, este tipo de cuestiones. ¿Cómo entender esta suerte de femicidios, doble homicidio y luego un posterior suicidio en el caso de Tres Arroyos, pero los demás que estábamos reflexionando recién? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que acá hay que hacer una división muy clara. A mí en las causas que me tocó participar, hay muchas veces que la salud mental sí es la base y el sustento de todo lo que sucede, y hay veces que no, y se intenta psiquiatrizar conductas que son delictivas. En este caso puntual, yo creo que no es el caso. Yo creo que casi con certeza, por más que no participé, pero al ver los hechos como sucedieron, lo antinatural del suceso, lo cruento y la modalidad del femicidio y del felicidio y el posterior suicidio, esto debería cabalgar sobre alguna alteración de la salud mental y o consumo de estupefacientes. Yo creo que eso también obliga a reflexionar lo frágil que es la salud mental, lo importante que es el equilibrio, y muchas veces también tomar conciencia en el terreno que nos tenemos que mover los especialistas en la salud mental, que lamentablemente hoy por hoy está enmarcada por una ley que, lejos de favorecer al paciente, lo desfavorece. Es otra discusión, pero es parte del todo también. Doctor, hablábamos de los disparadores. Uno se pregunta, ¿no? Desde el llano, ¿qué hay en la cabeza, en el disparador de una persona como para llevarlo a hacer una situación extrema? Una persona que presumiblemente desde las redes tenía todo bien, una familia bien constituida, una mujer con su vida, los chiquitos, los hijos, los cumpleaños, una vida aparentemente normal, comillas, y luego termina este final. ¿Qué señales hubo previas si tal vez no lo vio ni el entorno, ni la familia, ni la escuela? ¿Hay un análisis que se puede hacer previo a todo esto? Sí, siempre se puede hacer un análisis. Para hacerlo seriamente y de una manera categórica hay que tener las constancias de la causa, porque acá lo que asusta y espanta es la foto de la situación, y para entenderlo hay que ver la película, que es la psicocriminogénesis. ¿Qué pasaba por esa cabeza en ese momento? Y si había algún fundamento que en su pseudo racionalización justifique su accionar. No sé si me explico. Bueno, pero para hacer todo ese análisis profundo hay que tener constancias que hoy por hoy no están al acceso. Entonces nos manejamos en el terreno de la hipótesis. Es muy difícil de digerir estos episodios, no responden a la lógica ni a la razón, y generalmente la raíz es siempre la misma. O son patologías severas de salud mental, o consumo de sustancia, o las dos que convergen. No suele ser un accionar normal, un accionar habitual en personas que no tienen ninguna de esas dos tipos de patologías. Es muy poco frecuente. Por ejemplo, cuando hablan de suicidios altruistas y ese tipo de cosas, no creo que sea el caso. Alejandro Magalí, el doctor los está escuchando. Sí, gracias, doctor, por atendernos, ¿no? Hubo 3 casos muy fuertes en estas últimas 2 o 3 semanas, el de Villa Crespo, pero me parece que parecerían parecidos, pero tienen sus diferencias bien marcadas, ¿no? El de Villa Crespo parecería ser un brote psicótico o esquizofrénico, queda en la carta, los peritos dejaron en claro que se observaba esa disociación, ¿no?, de la persona que cometió el crimen. En el caso de Florencio Varela, es marcado que quiere castigar al marido cuando mata a su hijo y se suicida, diciéndole no te molestamos más. Pero en este caso es como que se oculta más la patología, ¿verdad? Lo que pasa es que en este caso se oculta la patología
porque no hay a quién analizar. En otros casos lo que pasa, yo por ejemplo, hoy por hoy estoy interviniendo en el caso de Junior Benítez, que es una causa en la cual Tremenda. la mujer se termina suicidando, claro, pero ¿cuál es la particularidad? A él ya se lo perició y está detenido. Entonces, ahora lo que se está investigando es si instigó a que se suicide su expareja. Claro. Todo está dado como para que sí, pero ¿de qué manera se analiza? Porque esta persona falleció. Entonces, ¿ahí qué se hace? Una autopsia psicológica. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la personalidad del imputado que ahora está detenido es congruente con la persona que falleció, como para que se pueda haber adueñado de su voluntad. Independientemente de todo el plexo probatorio que va en esa línea, acá la piedra angular es la autopsia psicológica, que ¿cómo se hace? Se reúne a los conocidos, a los familiares y demás, y se trata de perfilar a la víctima para ver si era pasible de esa presión. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas cosas se pueden analizar, pero hacen falta las piezas. Y a veces no hacen falta todas, pero algunas sí. En este caso no hay ninguna. Ahora, doctor, un caso así, en el que un hombre que está siendo tratado psiquiátricamente, que obviamente es tratado porque tiene una patología, termina siendo lo que termina siendo. ¿Esto está en el radar del profesional que lo trata? Digo, ¿el profesional que lo trata puede llegar a suponer que en algún pico de algún tipo de emoción este paciente pueda llegar a actuar de esta manera? Estamos hipotetizando. No sabemos Sí, si es un claro. paciente psiquiátrico. Sí, ¿O lo sí? es. Pero obviamente que Lo es. las patologías psiquiátricas van desde una depresión hasta ansiedad, puede haber un montón de cuestiones, pero estaba en Tres Arroyos, en el hospital de Tres Arroyos, bajo tratamiento del gabinete psiquiátrico del hospital. Bueno, eso cambia bastante la situación. Yo no lo sabía, Sí. pero era una de las hipótesis que yo arriesgaba al principio. Acá hay un tema muy importante. El primer paso es que el diagnóstico sea certero. Claro. Si es una patología de gravedad, la buena práctica indica que hay que hablar con la familia, explicarle que es una patología que tiene cura o que no tiene cura, porque lamentablemente hay patologías que no tienen cura. Son de curso crónico y el paciente está estabilizado o desestabilizado. Claro. No hay tercera opción. Entonces, si esa es la situación, hay que decirle, miren, las pautas de alarma son estas. Si deja la medicación puede pasar esto. Y ante esa situación ustedes tienen que actuar de esta manera. Ahí Bueno, vuelve a tallar esta la ley mujer de de salud Villa mental. Crespo, doctor, esta mujer de Villa Crespo estaba tomando el antidepresivo, la sertralina, pero había dejado de tomar el antipsicótico. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, nosotros, usted no, por supuesto que habla con muchísima propiedad desde los medios de comunicación, porque estamos hablando de un tema sensible como es la salud mental, ¿no? Y no todo es lo mismo, ¿no? No hay que tampoco estigmatizar a la salud mental. Hay miles de personas que están bajo tratamiento. Yo creo que hay que- no son potenciales asesinos, ¿no? Era el concepto que yo iba a lograr a decir ahora. Son los menos. Claro, O sea, hay muchísima claro. gente que está en tratamiento psiquiátrico con un pronóstico completamente favorable. Claro. El tiempo es acotado, los objetivos son claros Claro. y esto es la excepción. Claro, claro. Sin embargo, lo cual tampoco hay que caer en el facilismo de homologar una medicación a una patología. A mí los otros días me consultaban por ese caso y me decían, está tomando un antipsicótico. ¿Qué puede tener? Y puede tener un montón de cosas. Claro, Porque si hay una característica que tienen los psicofármacos es la versatilidad. Claro. Entonces Claro. yo puedo usar la misma medicación para un trastorno de ansiedad o Claro. para una esquizofrenia, a otra dosis, Claro. lógicamente. Claro, claro. O para una depresión. Pero pero es bastante delicado y el abanico es muy grande. Y con respecto a cuando un paciente es psiquiátrico, la buena práctica del profesional es lo que yo decía antes. Lo que pasa, que lo que quiero retomar y dejar en claro es esto. Los psiquiatras, cuando el paciente está en agudo, lo vemos una vez por semana. Cuando empieza a mejorar, una vez cada 2 semanas. Cuando esté estabilizado, en el caso que solamente se puede estabilizar, o cuando empiece a presentar una respuesta parcial favorable al tratamiento, lo vemos una vez por mes. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no toma la medicación?
Claro, ¿cómo se Nosotros monitorea no tenemos eso, manera ¿no? de enterarnos, a excepción de que en paralelo tenga un tratamiento psicológico y el psicólogo nos diga, no lo veo bien, la familia entienda qué enfermedad tiene el paciente y tenga claras las pautas de alarma para decirnos, mire, está pasando esto, cómo nos manejamos, pero si no hay una red, o no hay un contexto que sea continente, es una incertidumbre. Qué interesante. Laura, el cierre es tuyo, te escuchamos. Doctor, siempre uno con la característica de ir por el lado de lo literal y lo literario y lo artístico dice qué secreto familiar puede haber habido en ciernes en cada uno de los casos, tal vez, que luego finalmente, como usted dice, ya no hay a quien preguntarles porque estas familias quedan totalmente destruidas y autodestruidas, si no hay algún denominador común, ¿no? Aunque parezca muy romántico, que Alejandro, vos lo dijiste el otro día, no hay que romantizar determinados hechos porque se caracterizan finalmente como conductas sociales a las cuales hay que atender desde la salud mental. ¿Cuál sería el elemento que usted me puede llegar a decir como para que uno lo tome y poder aprender de esto en definitiva, ¿no? Es una pregunta bastante complicada. No siempre hay detonantes lógicos que podamos hacer una regla de tres simple, pero como concepto general, para llevarlo de la ciencia a lo más llano posible, nosotros tenemos una estructura en el cerebro que es la amígdala. Eso es la amígdala cerebral. Eso genera impulsos. Lo que frena esos impulsos es la corteza prefrontal, que es lo que nos separa de los animales. Cuando hay algún gatillo o algún factor desencadenante, esa corteza prefrontal que solía frenar los impulsos que moralmente o éticamente nos hacían frenar, Freno inhibitorio, dicen. freno inhibitorio, esa corteza se empieza a permeabilizar. Por ejemplo, cuando los famosos ataques en manada, caso Baez Sosa, por ahí esa persona en individual no hacía nada, pero ante la arenga y ese efecto en masa o en manada, esos impulsos que habitualmente no pasan empiezan a ceder. Y es el gatillo que en otras oportunidades no hubiese terminado en una acción así. No sé si fui claro, pero hay que ver, son muchas las vertientes. Hay contextos que son facilitadores y contextos que son de alguna manera contenedores. Sí, y no siempre es claro, digamos, la situación para poder preverla. Muchas veces es un efecto de todo o nada, a veces no. Fantástico, doctor. Bueno, seguimos Laura. trabajando. Alejandro, Sí, no, es un tema realmente que tenemos que tratarlo más seguido. El tema de la salud mental es fundamental en la sociedad actual, en las sociedades actuales. Gracias, Laura, gracias, doctor.